y de ese terreno voy a hacer una gran fortuna. Efectivamente, este hombre compra el terreno, trae maquinaria, empieza a trabajar el terreno, lo que era un montón de basura, con las planadoras y con la maquinaria especial. Eso empezó a disminuir la montaña de basura, iba arrojándole tierra y seguía pasando la planadora una y otra vez, hasta que logró tener un terreno como chévere, una planicie superficialmente ¿qué? Buena, superficialmente en una condición excelente para poder ¿qué? Construir. Pero los que ya eran antiguos en el vecindario sabían que ese terreno era un terreno ¿qué? Que estaba en falsedad. Y este hombre logra llegar a alinear y a emparejar tanto el terreno que efectivamente el próximo paso que da es empezar a ¿qué? A construir. Y empezó a construir casas, discúlpenme por favor, empezó a construir casas ¿qué? Hermosas, casas lujosas, penthouse. Y la gente que no conocía el origen del terreno, la gente que no sabía cómo era el estado del terreno en sus bases, se dejó guiar por lo que veía. Y esta gente empezó a llegar y el hombre empezó a publicar en muchos lugares, mansión, penthouse, casas último modelo. Y la gente que venía y miraba las casas que decía, ¡wow! ¡Qué casa tan hermosa! Esa es la casa que yo he soñado, esa es la casa que yo quiero. Pero inmediatamente empiezan a hacer la compra de las casas. Muchos empezaron al comienzo a disfrutar de las casas, muchos empezaron a disfrutar del penthouse. Pero pasado un tiempo, empezaron a sentir y a percibir unos malos olores. Pasado un tiempo, empezaron a mirar y a percibir como grietas y fisuras en las paredes. En los techos empezaron a agrietar. Y cada vez el olor a feo era ¿qué? Más fuerte. Los que eran antiguos en el vecindario ya sabían lo que estaba pasando, ¿cierto? Pero los que eran nuevos, los que habían llegado, los que habían invertido, no sabían cuál era el estado real de ese terreno. Y yo quiero resumir esta anécdota con nuestra vida espiritual. ¿Sobre qué está fundamentada nuestra vida espiritual? El mundo no nos ha dejado sino heridas. El mundo no nos ha dejado sino infecciones, afecciones. El mundo no, lo único que ha generado en nosotros es un daño profundo. Las cosas del mundo lo único que han traído a nosotros es detrimento. Pero muchas veces queremos llegar a formalizar una vida en Dios, en nuestra estructura, en nuestras bases. Y la palabra de Dios en esta mañana para nosotros como iglesia es: tu estructura no me sirve, tus bases no me sirven. Necesitas morirte para que yo pueda establecer mis bases en tu vida. Necesitas morir y entregar y rendir lo que hay en tu corazón para que yo pueda establecer lo que yo tengo para ti. Dios siempre estará dispuesto no a entregarnos lo que pedimos, sino a entregarnos lo que necesitamos. Amén. Dios siempre está dispuesto no a conducirnos por el camino donde todo va a estar bien. Posiblemente nos va a introducir en el camino donde aparentemente todo está mal, pero nos va a procesar con tal de encontrarnos con el verdadero diseño original. Amén. ¿Cuántas veces y cuántos años hemos vivido luchando por nuestra felicidad? El ser humano, desde que toma uso de razón y uso de conciencia y va creciendo y va llegando a una etapa de madurez, está continuamente pensando en cómo ser feliz, en cómo tener buenas cosas, en cómo lograr objetivos, en cómo lograr metas, pero se olvida de que el fundamento y de que la base que tiene no le sirve. ¿Cuántos podemos reconocer en esta mañana que posiblemente nos ha pasado lo de este hombre que compra tremendo terreno, que siendo un basurero lo aplana, lo allana, para luego traer una desgracia más grande? ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana?
Y Dios está dispuesto no a darnos lo que nosotros queremos. Dios está dispuesto a entregarnos lo que Él sabe que necesitamos. Y hay una diferencia, porque el ser humano quiere lograr muchas cosas y la mayoría de ellas sin Dios. Este hombre que compró el terreno, que tapó el basurero, pensó en su bienestar, pensó en sus propios intereses, pero no imaginó el daño colateral, el daño tan terrible, el detrimento tan terrible que traería no solamente a su vida, sino a muchas familias más. Porque luego que empezaron los malos olores, empezaron a entender que el terreno en el que estaban era un terreno que en malas condiciones. No todos los terrenos en tu vida sirven para construir. No todos los terrenos en tu vida. ¿Sabía usted que si el fruto o la semilla es de tierra cálida y usted la lleva a tierra fría, no va a poder producir? ¿Sabía usted que si usted toma un león del África y lo lleva a la selva del Brasil, no va a tener el mismo desarrollo? ¿No va a tener el mismo crecimiento? ¿Sabe qué necesita Dios en esta mañana? Que entendamos que separados de Dios realmente nada podemos hacer. Estamos trabajando un tema maravilloso y es el carácter de Cristo formado en mí. Cuando el carácter de Cristo está formado en mí, entonces dejo de pensar como yo quiero y empiezo a pensar como Dios quiere que yo piense. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? En pensar como Dios quiere que yo piense a pensar como yo quiero pensar. ¿Cuántos decimos yo tengo la solución? ¿Cuántos decimos no, yo ya me las sé, yo ya me las arreglo, yo ya me apaño acá y ya, listo, ya solucionado? Y a veces el Señor permite que el problema se haga más grande para que entendamos que lo que se sale de nuestras manos tiene que llegar a las manos de Dios. Amén. Lo que no se sale de mis manos jamás podrá llegar a las manos de Dios. Lo que no se sale de mi control, cuántas cosas, cuántas embarradas, cuántos problemas en nuestra vida no se han salido de control y tan solamente Dios lo está permitiendo para que depositemos todo en las manos de Él. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Escúcheme lo siguiente. Voy a tratar de ser puntual, contundente, breve. Escúcheme por favor. Los hijos que han tenido una mala formación van a traer una mala generación. Un hijo que tiene una mala formación, ¿sabe qué dice Proverbios 10, capítulo 10, verso 1? Que el hijo necio, que el hijo terco, que el hijo desobediente no es alegría para sus padres, no es alegría para su madre. El hijo triste, el hijo necio, el hijo rebelde es un hijo que entristece ¿a quién? A la madre. Es vergüenza para su madre. Ahora llevémoslo al ámbito espiritual de nuestros días. ¿Qué somos? ¿Qué dice la Biblia que somos? Hijos de Dios. ¿Sí lo dice la Escritura? Dice, y somos hijos de Dios. Llamados para obedecer, llamados para hacer las cosas a la manera de Dios. La pregunta es, ¿si estará alegre el corazón de Dios con los hijos que tiene? Si somos hijos de Dios, ¿si estará alegre Dios con la forma en la que procedemos? ¿Si estará feliz el corazón de Dios con la forma en la que nosotros actuamos? ¿Sabe qué demanda Dios en esta mañana? Que le metamos retroexcavador a ese terreno. Puede que ese terreno sirva, pero hay que sacarle toda esa basura para que sea un terreno ¿qué? Sólido, para que sea un terreno estable, para que sea un terreno donde se pueden meter buenas bases, buenas zapatas, buenos cimientos, y entonces ahí sí se pueda ¿qué? Construir. No podemos construir sobre el basurero que tenemos. Esto suena fuerte, ¿verdad? Yo quisiera cambiar la prédica, pero no la puedo cambiar, ¿cierto? No la puedo cambiar. Yo quisiera hablar de otro tema hoy, pero no lo puedo hacer. Porque Dios sabe qué es lo que necesitamos, no qué es lo que queremos oír.
Y muchas veces en nuestra vida llegamos a un punto de llenarnos de tanto rencor, de tanta falta de perdón, de tanto odio, de tantas cosas que nos lastiman continuamente, que nos impide tener un buen crecimiento, tener un buen desarrollo. ¿Sabe qué produce familias disfuncionales? Que un día fuimos hijos disfuncionales. Que un día fuimos hijos en inestabilidad, que un día vimos tan duros ejemplos que eso nos marcó la vida. ¿Sabía usted que la única forma de poder establecer el carácter de Cristo en nuestra vida es perdonando? Cuando no perdonamos no hay sanidad en el corazón. Cuando no perdonamos no podemos construir. Intentamos construir, pero llega un momento donde eso se fractura nuevamente. Llega un momento donde los malos olores empiezan a subir, donde las grietas empiezan a notarse y donde los techos empiezan a grietarse mayormente. Y no podemos construir. ¿Y sabe qué dice el Señor? Yo necesito trabajar en el terreno del corazón de ustedes para poder sacar lo que hay ahí. Cuando Dios saca lo que no sirve, de seguro traerá lo que sí sirve. Cuando Dios sana la herida es porque quiere cerrarla total y completamente. Y sobre esa herida que queda hará una cicatriz que posiblemente jamás olvidemos, pero que ya ha curado. No es lo mismo mirar una herida abierta a mirar una herida que ya está cerrada, que está seca y que ha cicatrizado en perfectas condiciones. ¿Sabía usted que a veces bacterias no dejan cerrar esas heridas? ¿Sabía usted que en lo espiritual hay cosas que no dejan sanar y que no dejan cerrar esas heridas? ¿Sabe qué necesita Dios en esta mañana? Que no le mostremos lo bello de la casa por fuera, ni siquiera lo bello de la casa por dentro, sino cuál es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? Porque si la base empieza a ser trabajada desde esta mañana, al finalizar este bosquejo usted entenderá que Dios ha sacado la gran mayoría de basura, toda la basura que había, para poder empezar a formar unos buenos cimientos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos comprendiendo esta enseñanza? Gloria a Dios. Amén. El hijo que no ha permitido que Cristo sea quien gobierna su corazón no es digno de elogios, sino por el contrario es digno de lamentación. Cuando un hijo se porta mal, ¿usted qué hace? ¿Lo bendice? Cuando un hijo se porta mal, ¿usted qué hace? ¿Lo premia? Cuando un hijo se comporta mal, ¿usted qué hace? No, papito, venga, camine para el cine, camine para piscina, camine a la peli. No, ¿usted qué le dice? Usted va a ser corregido, usted va a ser castigado. Su comportamiento no fue el mejor. Me hizo pasar, ¿qué dicen muchas mamitas? Me hizo pasar vergüenzas. Me hizo pasar colores. ¡Qué pena! Más cuando usted le ha enseñado principios a ese hijo. Usted que dice, eso no es lo que yo le he enseñado. ¿Sabe qué dice Dios desde su santo trono? Las enseñanzas que yo les he dado es para buenos comportamientos, no para malos comportamientos. Entonces hay una diferencia entre el buen hijo y el mal hijo. ¿Deja de ser hijo? No, sigue siendo hijo. Pero hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. O sea que sí hay una diferencia en el hijo que tiene un buen comportamiento y en el hijo que no tiene un buen comportamiento. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que como su hijo primogénito Jesús se comportó en esta tierra, nosotros también empecemos a comportarnos. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Voy a estar repetidamente invitándolos a eso, a que si esta palabra es coherente con lo que Dios quiere hacer en su corazón y con lo que Dios sabe que necesita su corazón, usted diga amén. Esa es la forma de en el verano no permitir que venga el ¿qué? El sueño, ¿cierto? El sueño. Aleluya. Filipenses capítulo 3, verso 21. Aleluya. Dice la escritura lo siguiente:
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que esto no es de nosotros, esto viene de Cristo. Y si Cristo no lo hace en mi vida, yo no voy a poder hacerlo. ¿Usted entiende eso? Esto no viene de nosotros, esto viene de Cristo. Y si no es Cristo el que está operando en mi vida, yo no voy a poder hacer una vida realizada, no voy a poder tener una vida realizada. ¿Sabía usted cuántas personas murieron sin tener una vida realizada? Pero se casó, pero no tuvo una vida realizada. Pero tuvo hijos, pero no tuvo una vida realizada. Pero logró el éxito, pero no tuvo una vida realizada. ¿Sabía cuántas vidas hoy, cuántas personas hoy hay que han fallecido y no lograron conseguir un propósito en la vida? Sí. La mayor desgracia del ser humano no es la muerte. La mayor desgracia del ser humano es morir sin haber cumplido el propósito para el cual Dios lo llamó. No que Dios nos llame, porque Dios llama todos los días. ¿No le ha pasado que usted dice, no, yo de Dios eso no quiero como saber nada, más bien dejemos así y vámonos? Y va de camino y en la radio ¿qué suena? Voz de Dios. Y dice, no, cambiémoslo de canal. Y en esa emisora que siempre dan rumba, que siempre dan fiesta, metieron algo de Dios ahí. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. ¿Sabe qué hace Dios? Llamar al hombre, llamar al ser humano. Amén. El llamado de Dios es tan contundente, tan eficaz y tan sorprendente que aún en las mismas sombras de la oscuridad en la que nos encontramos, allá enviará su luz para que no nos perdamos. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Esa canción que el Señor nos regaló en esta mañana me pareció fuertísima, ¿cierto? Y si Pablo y Silas te adoraron, nosotros también queremos adorar. Pero es que la condición en la que ellos adoraron era la peor. ¿Usted sabe qué es ser golpeado? ¿Usted sabe qué es ser herido? ¿Usted sabe qué es ser humillado? ¿Usted sabe qué es tener sus ropas, sus vestiduras rasgadas? ¿Usted sabe qué es que todo un pueblo lo haya cogido a escupitazos y a golpes y a pedrador, como se dice? Y adicional a eso, que los hayan encerrado en lo más oscuro, porque dice que los llevaron a la cárcel de más adentro, a lo más profundo, donde posiblemente ni la luz llegaba. Pero ¿sabe qué dice que estos hombres empezaron a hacer? No a lamentarse, no a quejarse. ¿Sabe qué dice que estos hombres empezaron a hacer? Pablo y Silas amarrados al piso, golpeados, posiblemente en un estado terrible físicamente, pero tenían algo que no habían podido apagarles: el espíritu. ¿Qué nos apaga hoy? ¿Qué nos apaga hoy? ¿Qué adversidades nos apagan hoy, iglesia? ¿Qué problemas vienen y nos apagan hoy? ¿Qué problemas vienen y nos apachurran allá? Nos dejan, como dicen muchas veces, para recoger ¿con qué? Con cucharita. Pero habían dos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que en medio de los golpes, en medio de la tortura, en medio de los traumas que habían podido generarles, posiblemente sudor y sangre había en sus frentes. Pero ¿sabe qué hicieron? Adorar. Dios te va a llevar a momentos donde el sufrimiento es tan terrible que solo adorando podrás superarlo. Solo adorando podrás salir adelante. Solo adorando podrás entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Sabe qué dice la Escritura? Toma tu cruz y sígueme. Pero la cruz no es solamente algo que tú cargas. La cruz no es algo que solamente tú llevas para un lado y para otro. La cruz es algo que en algún momento te va a llevar a la muerte. Y si no estás dispuesto a morir, de nada te sirve haber cargado la cruz. La cruz es lo que para muchos hoy es la silla eléctrica. ¿Sí sabía eso? Eso era la cruz para Jesús.
Él sabía que lo que estaba cargando era lo último que iba a hacer en esta tierra. Él sabía que los pasos que daba con su cruz a cuestas era lo último que iba a suceder en esas calles. Usted puede entender en esta mañana esta palabra. Y sabe que dice: tomen su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa eso? Que me llama, que me invita a morir a mí mismo. ¿Usted está dispuesto a morir por Jesús? ¿Usted está dispuesto a entregarlo todo por Jesús? ¿Usted estaría dispuesto a darlo todo como Él lo dio por nosotros? El ejemplo lo dio Él. ¿Sabe por qué dice tomen su cruz y sígame? Porque Él fue ejemplar. Sabía que una de las cosas más relevantes en la vida del creyente no es lo que predica ni cómo lo predica, sino cómo lo vive. Aleluya. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. A Pablo y a Silas los cogieron a golpes. A Pablo y a Silas les dieron allá de muerte. Allá y enciérrenlos en lo más profundo para que si no se murieron por los golpes se mueran de depresión, de angustia, de alguna vaina. Lo que no sabían es que Jesús ya había estado enterrado y sepultado. Aleluya. ¿Usted puede entender esto que estoy diciendo? Lo que no habían comprendido los que estaban afuera, lo que no habían comprendido el carcelero y los guardias, es que ellos estaban en un lugar donde Jesús ya había estado y aún más profundo que ellos. Aleluya. Por eso no les fue imposible adorar. Usted puede adorar en medio de lo que vive. Usted puede adorar en medio de los fracasos. Usted puede adorar en medio de las crisis. Usted puede adorar en medio de las circunstancias. Usted y yo podemos adorar al Dios de los cielos en medio de los procesos. Por muchos años he predicado que pasemos el proceso. ¿Y sabe qué me decía el Señor ayer, esta madrugada, esta mañana? No solamente quiero que pasen el proceso y ya. Yo quiero que mueran en el proceso. Aleluya. ¿Usted entiende esto? No quiero que pasen el proceso, porque hay gente que ya está egresada en procesos. No, este proceso yo ya me lo peleo. Yo ya sé que se vive en este proceso. Yo ya me lo sé. Yo ya la saco adelante. ¿Y sabe qué dice el Señor? Ese es el problema. Que has pensado llegar a un nivel conmigo que no tienes. Y yo no necesito que pases el proceso 1, 2, 3, 10, 50, decano en procesos. No, yo necesito que mueras en tu proceso. El grano que no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Sabe qué no nos deja morir? El orgullo. ¿Sabe qué no nos deja morir? La soberbia. ¿Sabe qué no nos deja morir? El egocentrismo. El hombre que construyó esos terrenos pensó en quién, en él. Le meto tanto a este terreno, ¿cierto? En la anécdota con la que iniciamos, le voy a meter tanto a este terreno, pero sé que esa plática que le voy a meter, al cabo de los días eso me hará millonario. Lo que no sabía es la desgracia que estaba por venirle. El que fundamenta su vida sobre la arena siempre caerá. El que fundamenta su vida sobre la roca que es Jesucristo, aunque venga el viento y la tormenta más recia, permanecerá. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? No se preocupe si usted a su lado hay alguien que usted lo ve y creció y usted dice, y todo lo que a mí me ha costado y no he podido y este deja dónde va. No me preocupe. Esté tranquilo. Que el que pesa los corazones, ¿quién es? El Señor. El Señor. Él es el que pesa los corazones. ¿Sí ha pasado que a veces se encuentra uno en el camino con tipo de personas así, ¿cierto? Que llegan y usted en la iglesia y no ha hecho nada. Tranquilo. Tranquila. Escúcheme de parte de Dios en esta mañana. Tranquilos. ¿Sabe quién mira el corazón? El Señor. ¿Sabe quién sabe el proceso que estamos librando? El Señor. ¿Sabe quién sabe cómo es que estamos muriendo diariamente en esos procesos? El Señor. ¿Usted cree que las cadenas se rompen por una simple canción?
No, las cadenas se rompieron por la intención que había en el corazón. Aunque esta sea la última adoración que salga de mi boca, es de aquí, de adentro del corazón. Posiblemente Pablo y Silas dijeron, al meternos acá a este pozo profundo, lo que quieren es que jamás volvamos a salir a la luz. Y ese era el objetivo. Tan así que viene la misma gloria de Dios y rompe las cadenas. El hombre te rodeará de imposibilidades, pero Dios en esas imposibilidades manifestará su poder y su gloria. ¿Sabe que había gente aquí, partiendo por mi propia vida, por mi hogar, que estamos aquí es por la pura misericordia del Señor? Que libramos batallas que no son sencillas, iglesia. Libramos batallas y a veces son batallas de muerte. Pero ¿sabe quién es el que nos guarda? El Señor. ¿Sabe con qué palabra Dios me ha puesto a cerrar todos los devocionales diarios? Y le digo, Señor, dame otra frase diferente, dame una frase nueva. ¿Y sabe qué me dice el Señor? No te daré ninguna frase nueva, porque si yo no te guardo en tu entrar y en tu salir, nadie te puede guardar. Con esa frase cierro mis devocionales con el Señor todos los días. Y en mi entrar y en mi salir y en el entrar y en el salir de tus hijos, guárdalos del mal para que no los dañe. ¿Cuántas cosas quieren suceder en nuestra vida que no son la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas quieren suceder y quieren pasar en nuestra vida que no son la voluntad de Dios? ¿Sabía que a veces que te salgan cosas bien no indica que sean la voluntad de Dios? ¿Sí lo sabías? ¿Sí sabías eso? No, y probamos al Señor. Si hace sol a la 1, esa es su voluntad. Y pues si estamos en verano va a hacer sol. ¿Cierto? Muy diferente que usted en medio del invierno diga, si a la 1 hace sol, es porque la gloria de Dios viene. Ahí usted que dice, no, pero en invierno es imposible que el sol aparezca, ¿cierto? Pero como la gloria de Dios es la gloria de Dios, puede aparecer. ¿Qué hay en el terreno de mi corazón que no me deja hacer lo que Dios quiere que yo sea? ¿A qué está dispuesto usted en esta mañana, en estos 40 minutos restantes que quedan? Y no he mirado el reloj. Pero ¿a qué está dispuesto usted, mi amado y mi amada, en esta mañana para con el Señor? ¿A qué estás dispuesto con Él? Porque sabías que hay gente que carga la cruz y en algún momento dice, uy, no, esto no era para mí. Ahora sí sigamos la vida como yo la quiero seguir. Jesús sabía que en el momento de tomar la cruz, la única forma de soltar esa cruz era muriendo. ¿Usted entiende esto? Jesús sabía que en el momento que tomaba la cruz sobre su espalda, la única forma de soltar esa cruz era la muerte. Por eso hay gente que inicia en la vida del creyente, inicia en la vida del cristianismo, inicia en la vida de la religión, pero no de la relación. Y cuando usted se mete en la secta, en la religión, en la doctrina de hombres, jamás podrá tener una relación directa con Dios. Pero cuando usted empieza una relación primero con Dios, entonces le será más fácil llevar la doctrina de Dios. A veces pensamos que la vida cristiana es complicadísima. ¿Sabe qué es lo único que complica la vida cristiana? El pecado. Porque las normas que vivimos hace 8 días, Cristian, que las normas y las leyes son ¿para quién? Para los que la infringen. El gobierno puede poner la peor de las leyes, pero si usted no la infringe, ¿le va a afectar? No. Nunca le va a afectar. El problema es cuando infringimos la ley. Esas normas, esas leyes sí nos afectan, ¿cierto? ¿Los comparendos afectan a todos los que conducen un coche? No. ¿A quiénes afectan los comparendos? Al que infringieron la norma. Al que en algún momento dijeron, no, pasémonos este semáforo en rojo. Y acelerando, no se dio cuenta que pasando el semáforo en rojo, estaba la autoridad así, con las manitas así alto. Y cuando usted lo para la ley, ¿usted qué dice? Yo sé qué fue lo que acabé de hacer.
Pero cuando usted no infringe las normas, nada ni nadie podrá detenerlo. Nada ni nadie en el camino podrá decirle ¡alto ahí! ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Aleluya. No basta la apariencia exterior, no basta la figura interna. Se necesita transformación. ¿Y sabe qué dice la escritura de Jesús? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se transformó en siervo. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Sabe cuántos pastores hoy están esperando que le echen vientico en la cara? ¿Dónde está el que echa el aire acá? Ah, no está. Es que llegó el pastor y toca. Llegó el pastor y toca echarle airecito. Llegó el pastor y corra y póngale tapete rojo. No, el pastor vino a ser un siervo de Cristo, como Cristo fue un siervo de Dios. Aleluya. Y esto suena a frase de cajón. Pero el que no sirve, el que no vive para vivir, el que no sirve para vivir, no, ¿cómo es? El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿cierto? Casi me pasa lo de un amigo por ahí de la televisión, ¿cierto? Menos mal no. Pero el que no vive dispuesto a servir en este mundo, no es digno de vivir. No es digno de vida, ¿sabía eso? ¿Suena fuerte o no suena fuerte? Suena muy fuerte. Pero es que Dios sabe lo que realmente estamos necesitando en esta mañana. Hace 8 días hablamos de algo fuerte, ¿verdad? O la herida se sana o hay que amputar. ¿Usted qué prefiere? Hacer todo lo posible porque se sane, ¿cierto? Por eso los divorcios. Por eso las separaciones. Por eso hogares destruidos, por eso familias destruidas, porque llegan a un nivel de desacuerdo donde, ¿sabe qué? Lo más fácil es coger cada uno por su lado. Y si hay capitulaciones, mejor. Si hay capitulaciones, mejor. Con eso usted y yo no vamos a pelear por lo que hay. Esto suena fuerte, ¿verdad? Pero es la vida real. Esa es la vida real. Esa es la vida real. Pero cuando usted escarba el terreno, usted le mete retroexcavador a ese terreno y usted dice, vamos a encontrar terreno sólido, terreno firme, y sobre ese terreno firme yo voy a empezar a echar bases. Yo voy a empezar a echar bases. Y las bases son feas, las bases es de lo que no se ve en los edificios. Pero son las más importantes. Usted ve la casa bonita, ve la pared bonita, ve la decoración linda. Pero usted no sabe lo que hay en la base, lo que hay en el cimiento. Cuando usted tiene un carácter establecido con Dios, las bases son sólidas. Y cualquier cosa no lo va a derribar ni lo va a tumbar. Cualquier vientico de doctrina no lo va a enredar, no le va a enredar la vida. ¿Sabía usted que la mayor parte de las personas mueren pensando? ¿Sí lo sabía? La gran mayoría de seres humanos mueren pensando. En especial aquellas personas que tienen un dictamen de muerte. Esas personas que le dicen les quedan 15 días. Les queda una semana de vida. ¿Saben qué empiezan a pensar? En qué habían podido hacer de verdad con su vida. En si lo que hicieron con su vida realmente era lo que debían haber hecho. ¿Sabe qué dice el Señor en esta mañana? El grano que no cae a tierra y muere, no va a poder dar fruto. Encontré algo que espero lo bendiga. ¿Sabe qué hacen en las tumbas? ¿Sabe qué hacían hace miles y miles de años en las tumbas de los egipcios? Cogían en las tumbas de los egipcios y les metían oro, les metían cobre, de todo les metían en esas tumbas. Hasta semillas de trigo les metían. Pasados 4.000, 5.000 años escarban, encuentran tumbas. El oro, ya saben qué pasa con el oro, ¿cierto? No, lo que habían era huesitos, pero el oro, ¿cierto? Lo que es de valor, hágale para allá y vea, esto fue lo que se halló. Y entre eso que hallaron semillas de trigo. Pero al no haber caído en tierra, no pudieron germinar. Y al no germinar, no pudieron dar fruto. Y al hoy quererlas meter en la tierra forzosamente,
tampoco van a dar fruto, porque ya están dañadas. ¿Sabe qué es lo que Dios está hablando en esta mañana? Que necesitamos erradicar con extrema urgencia de nuestro corazón lo que al Señor no le está agradando. Usted puede parar y predicar bonito y tener una vida totalmente indigna delante del Señor. Usted se puede parar y predicar lindo y tener una vida descoordinada, no acorde con lo que está predicando. ¿Sabe qué procuro con cada enseñanza y con cada palabra? Que realmente yo esté alineado con esa palabra. Si no, mejor apague la luz y vámonos. Porque ¿sabe cuál es la mayor autoridad? El ejemplo. El ejemplo. Ya les dije a mis hijos, las vacaciones que nos esperan son formidables. Porque en las mañanas a veces por la presión del corre-corre no podemos reunir los chicos para orar, sino que cada uno está en su corre-corre, en su mundo, ¿cierto? Y mientras unos oran, los otros están corriendo para alistarse, para la maleta, para esto, para el desayuno. Pero esta semana el Señor me hablaba de volver a restaurar ese altar que en familia. Orar en familia, leer en familia, estudiar la Biblia en familia. Si usted quiere familias diferentes, meta a Dios en su vida. Gloria a Dios. No hay otra forma. Usted puede comprar el último libro de parejas renovadas para Dios y seguir siendo el mismo o seguir siendo la misma. Pero si usted abre la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, usted va a encontrar uno que realmente transforma vidas, que cambia corazones y que cambia destinos. ¿Sabe cuál es el destino de muchos? La muerte. Pero ¿sabe quién se atravesó? Cristo. ¿Quién recuerda lo que prediqué hace 8 días? Yo sentí un ultimátum de parte de Dios. ¿Lo dije o no lo dije? Eso está grabado, ¿cierto? Hágame en caso, ¿Qué dijo el Señor? Hágame en caso, sean obedientes, pórtense bien conmigo y verá que les va bien. ¿Y qué dije? Guiado por el Espíritu, no en la carne, no. ¿Qué dije? Guiado por el Espíritu. He sentido un ultimátum de parte de Dios en cada enseñanza. Giovanni, pórtese bien, para que los días sean de bien, para que el final de sus días sean días de bien. Eso prediqué hace 8 días. ¿Y sabe qué significa ultimátum? Que Dios va a utilizar los recursos más drásticos con tal de que volvamos a Cristo. ¿Usted puede entender esta palabra? Pablo iba con cartas para matar cristianos. Tenía la aprobación de los grandes, tenía la aprobación de los letrados, tenía la aprobación de los eruditos, tenía la aprobación de los grandes gobernantes. Y cogió las cartas y ¿qué dijo? A perseguir cristianos se dijo papá. Vamos a darles piso, vamos a matar creyentes, vamos a matar evangélicos. Esto se puso bueno, y acá está la autoridad. Lo que jamás pensó es que en ese caminar le iba a salir el mismo Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. ¡Aleluya! Porque ya había resucitado Jesús. ¿Y sabe qué dice este hombre? Que lo único que vio fue un resplandor impresionante, un resplandor glorioso que lo dejó ciego. Hay 2 formas en las que Dios llama. ¿Sabe cómo llamó a Pedro? ¿Sabe cómo llamó a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿A dónde le pegó? En el corazón. Pedro, ¿me amas? Al corazón. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero a la tercera ocasión, ¿sabe qué le dice Pedro? Tú sabes que te quiero, Señor. Pedro sabía que en él todavía no estaba la formación completa de Jesús. Sin embargo, le dice, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. Yo nada te puedo esconder. ¿Usted sabe quién está en medio de nosotros en esta mañana? Amén. Uno al que no le podemos esconder absolutamente nada. Nada le podemos esconder a él. Nada le podemos esconder. Podemos decirle a la gente todo está bien, cuando todo realmente está ¿qué? Patas arriba. Podemos tener el mundo al revés, pero nos enseñaron desde pequeños que hay que sonreír y levantar la cabeza y decir que no pasa nada. No, iglesia. Cuando hay un dolor
Y a veces Dios permite el dolor. A veces Dios permite que alguien grite de dolor y de desesperación, Gloria al Señor. entendiendo que separado de Dios nada puede hacer. Oh, bendito es el Rey. A veces Dios permite momentos fuertes en nuestra vida para que reaccionemos y entendamos que la vida se puede ir cuando en un chasquido de dedos. Y sabe que dice el Señor, el problema no es que te mueras, el problema es cómo te mueres. Una cosa es morir con Cristo, otra cosa es morir sin Él. ¿Estamos bien con esta palabra? ¿Estamos bien hasta acá? Aleluya. Hay mucho por compartir en esta mañana, estoy tratando de resumir. Las tormentas que producen mucho dolor son las que traen mayores bonanzas. Si te está costando ese hombre, imagíneselo cuando Dios lo transforme. Aleluya. Si le está costando esa mujer, imagínesela cuando Dios la transforme. Si le están costando esos hijos, imagínese cuando Dios los transforme. Es que lo que usted y yo no amamos, lo que a usted y a mí no nos cueste, Dios no nos lo podrá entregar. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita saber que usted realmente ama lo que le está pidiendo. Yo le digo, Señor, almas, danos esas almas, Señor, que te necesitan. Danos esas almas, Señor. Y Él dice, las amas de verdad. Las amas de verdad. Las amas de verdad. Pedro, ¿me amas? Porque el que ama las almas está dispuesto a todo por ellas. El que ama las almas está dispuesto a todo por ellas. ¿Sabe dónde se conoce que Cristo está trabajando en su vida? Cuando usted cambia su forma de hablar. Bendito Jehová. Cuando usted empieza a cambiar su forma de hablar. Sabía que yo antes para hablar decía 10 groserías y después hablaba. Esa era mi vida en el mundo. Y no vine a hablar de mí, vine a hablar de Cristo. Pero hago ese paréntesis. Yo antes para saludar primero decía 10 groserías y después saludaba. Pero el que tiene un carácter transformado con Cristo, el que empieza a tener el carácter formado de Dios en su vida, el que empieza a establecer el carácter de Cristo dentro de sí, ¿sabe qué empieza a suceder? A mostrar a Cristo. Que cambia su forma de hablar. Amén. Y pasa de hablar tanto a guardar silencio. Porque sabe que hay uno verdaderamente sabio, porque sabe que hay uno verdaderamente entendido, porque sabe que hay uno verdaderamente prudente. ¿Sabe qué dice la Escritura? En el mucho hablar hay perdición. ¿Sí lo dice Proverbios? El que mucho habla corre peligro de entrar ¿en qué? En desobediencia, en perdición. Pero el prudente, el que calla, el que sabe guardar sus labios, su lengua, su boca, no cae fácilmente. Aleluya. La transformación es gradual, pero no debemos quedarnos en esas graduaciones leves. No, es que el Señor sabe que conmigo es despacito, yo a las malas no. ¿Y sabe qué hace el Señor? Mano fuerte, mano fuerte. Pedro era tosco, Pedro era violento. ¿Sabe cómo le llegó Dios? Acelerado. ¿Sabe cómo le llegó Dios? Con amor. Con amor. Pablo, en cambio, Pablo era un hombre que decía guardar la religión. Pablo era un hombre que decía saberlo todo. Judío de judíos, romano de romanos, nacido en cuna judía, mejor dicho, yo soy Pablo. Y le sale al camino uno más grande y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto está hermoso. ¿Qué dijo Pablo? Yo soy Pablo. Tengo cartas, aprobaciones. ¿Sabe qué sale al camino? ¿Sabe quién le sale al camino? Jesús. ¿Sabe qué le dice Pablo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo me imagino, no, es que eso es, imaginarlo es poco. Quedó ciego este hombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. No necesitaba verlo, solamente oírlo para que le temblara todo su interior.
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabía que a veces somos Saulo de Tarso? Perseguimos al Señor. Posiblemente usted no ande con una espada en el cinto, en la cintura, matando cristianos, matando evangélicos. Pero el simplemente hecho de no hacer la voluntad de Dios, usted va contra Dios. El que no es conmigo, es contra mí, dice el Señor. El que es amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El que es amigo de las cosas del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué cosas hay en nuestra vida? ¿Qué cosas hay en nuestro terreno que no han permitido una buena edificación? Si hoy usted se propone caer a tierra y morir, usted va a dar fruto. Usted va a dar fruto. Coja una semilla, póngale buena tierra y espere unos días después de haberla cuidado, de haberle rociado agüita, ¿cierto? De haber rociado agüita todas las mañanas, dándole sol, dándole sombra, y espere unos días y le garantizo que va a salir, ¿qué? Tallo, va a brotar un tallito, va a brotar un tallito. Pero ponga una semilla al mismo tiempo entre una bolsa y nunca va a pasar nada. Esto va a ser sencillo. Usted puede venir a la iglesia y querer seguir siendo el mismo por dentro. O usted puede venir a la iglesia anhelando cambiar desde adentro. Yo siempre lo he dicho, porque para meterse 1 o 2 horas de culto que parecen eternas, tiene que estar uno muy decidido de verdad. Muy decidido por el Señor. A meterse usted 2 horas de culto cuando está Nat Geo, está National Geographic, canales es lo que hay, está Netflix, hay unas series buenísimas. Lupin, veas en Lupin, de verdad se los digo. ¿Y sabe qué sucede? Usted en esas 2 horas se entretuvo. Y usted hasta se ríe. Pero en la iglesia de pronto muchas veces no habrán risas. Habrá mucho llanto y mucho dolor. Porque es que lo que está en transformación, cuando se rompe, duele. Aleluya. 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 Lo que se rompe es lo que causa dolor. Lo que no se rompe nunca va a doler. Lo que no se rompe por dentro jamás producirá el dolor que Dios quiere que produzca. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él se estaba rompiendo. Él se estaba rompiendo. ¿Sabe qué dice? Que su corazón explotó. Su corazón se deshizo como aguas. Si va a tomar la cruz, sepa que la única forma de dejarla es en la muerte. Si va a tomar la cruz, sepa que la única forma de soltarla es muriendo. ¿Estamos bien con esta palabra? ¿Estamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Aleluya. Hoy quiero morir a dejar de decir así soy yo. Hoy quiero morir a dejar de decir así soy yo. ¿Cuántas veces viene la palabra de Dios, nos habla y salimos diciendo, no, a mí no me cambian, ¿no? ¿Qué les pasa? Así soy yo. Así soy yo. Es más, no me cambió mi mamá que me dio palo y tabla y rejo. ¿Qué me va a cambiar el pastor? Es que no cambia ni mamá ni papá, ni pastor ni líder. Cambia a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cambia a Cristo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que te puede llamar en 2 formas. Como llamó a Pedro, sabiendo que le iba a fallar y preguntándole una y otra vez, ¿me amas? ¿Me amas? Y sabiendo que la obra en Pedro no estaba terminada, ¿sabe qué le dice? Apacientan mis ovejas. Usted será fundamental. Usted será fundamental, Pedro, en lo que suceda con sus hermanos, con los demás discípulos.
Usted será fundamental, Pedro. En la forma que usted opere, los demás van a operar. ¿Sabe qué dijo Pedro? Pues ya el Señor murió. Yo me voy a ir a pescar. Yo me voy a pescar otra vez. ¿Sabe qué dijeron los que estaban al lado de él? Algunos de los que estaban con él, ¿sabe qué dijeron? No, pues si él lo hace, yo también. Pues jamás Dios puso a Pedro como el líder de ellos, pero ellos lo veían como un líder. ¿Sabe qué dijeron? No, Pedro, pues para donde vaya usted, vamos nosotros. Si Jesús no se le atraviesa en el camino, no solamente se pierde Pedro, sino que se pierden los demás. ¿Sabía de la forma en la que operes en medio de la obra? Muchos pueden copiar el molde que tú tienes y salvarse o perderse. ¿Sabías que aunque la Biblia dice que puestos los ojos en Jesús, muchas veces también ponemos nuestra mirada en el hombre? Venga a ver cómo va a actuar. Venga a ver qué va a hacer en este caso. Venga a ver cómo, venga, miramos. ¿Cómo? Venga a ver qué va a hacer. Aquí sí lo quiero ver. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Aquí sí lo quiero ver. Ahora sí lo voy a ver de verdad. De cómo reaccionemos ante las circunstancias, muchos copiarán. Usted puede ser un buen elemento en la obra o el peor de los elementos de la obra. Porque si usted con el Señor no junta, con el diablo desparrama. ¿Esto está bien? ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Estamos Gloria bien? a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Si le está doliendo, diga amén. 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 Esta palabra duele. Esta palabra duele. Usted puede hacerse acá el fuerte, pero esta palabra duele. Que Dios me diga que va a tener que romperme para poder llevarme a encontrar mi destino. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta eso? En otros años atrás yo cogería este vaso, me tomaría el agua y soltaría el vaso y se rompería el vaso y salía a volar piso, vidrios a lado y lado. Pero ¿para qué romper uno el vasito? Si Dios no quiere que rompa el vaso, Dios quiere que rompa su corazón. ¿Cierto? Yo puedo llevarlo al extremo, me tomo el agua y Dios quiere romperte. Y usted... Y ahí quedó todo. Pero Dios quiere es que se rompa su corazón. Cuando su corazón se rompa para el Señor, entonces es donde el Señor va a poder obrar. Vuelvo a insistir y esto queda grabado, ¿verdad? Dios te va a romper para que no te pierdas. ¿Alguien ha sentido donde dice, no, yo aquí ya no puedo hacer nada? ¿Alguien ha sentido esa experiencia? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Cuando yo vi la muerte encima de mi vida, yo dije, no hay nada que hacer acá, acá fue. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay minutos por retroceder, ya no hay cómo meterle reversa a esto, sino que acá fue. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que Él quería que yo entendiera que mi destino no era por el que iba, mi destino final era este. Y aunque todavía no he sido terminado, como dijo el apóstol Pablo, todos los días doy un paso adelante en esa terminación. Yo veo y yo digo, Señor, yo la verdad estoy como en las zapatas, en lo más feo de la estructura, donde todo el mundo mira la estructura y no le dan ganas ni de comprar un lotecito ahí, donde dice, vea esas chambas tan feas, vea ese huecazo tan terrible, vea esas varillas cómo salen ahí. Pero sé que un día Él me terminará, porque eso dice su palabra, el que empezó la buena obra en mí es fiel y justo para terminarla. En el estado de obra negra, el Señor nunca nos dejará. Amén. Aleluya. San Juan capítulo 16, verso 21.
San Juan 16, verso 21. Esto tiene que bendecirlo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que de ella ha nacido un niño en el mundo. O sea que cuando la mujer rompe fuente y vienen esos dolores tan terribles que se agudizan y empiezan a llevarlos, ¿qué? ¿Cierto? ¿Las qué, Cris? Las contracciones. Cuando empiezan las contracciones se está anunciando y vienen esos dolores más fuertes y ¿qué dicen? Apúrenle que esto ya está por nacer. ¿Y sabe qué hace? Que ella olvide esos dolores y esos traumas del parto. Cuando ve el bebé en donde, ay, santo Dios de Israel, no voy a decir lo que no voy a decir. Aleluya. Oh, santo Dios de Israel, santo Jesucristo. Así, ¿sabe cuál es el carácter formado del cristiano? El verdadero cristiano, ¿sabe cómo se sabe que fue formado? Cuando no dice así soy yo, sino cuando dice así era yo. Malcriado, rebelde y desobediente. Y no porque me hubieran dado mala crianza, no. Porque fui un rebelde, porque fui un terco, porque fui un necio. Pasado. Así era yo, no así soy. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Verso 22. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sabe qué les dice el Señor Jesús? Yo necesito irme al Padre. Y voy a ser quitado de ustedes. Pero voy a volver. Pero voy a volver. ¿Sabe qué dijo Pedro? No, maestro, no se vaya. Tan duro le dio a Pedro la ausencia de Jesús, que apenas habían pasado unos días y que dijo, yo me voy a pescar. Yo con esto no puedo. Tomó la cruz por un tiempito. Y cuando tomamos la cruz por temporadas, jamás vamos a poder morir al viejo hombre. ¿Usted quiere nacer de nuevo? Esta es la mañana donde usted puede nacer de nuevo. Pero yo llevo 20 años en el Evangelio. Esta es la mañana donde usted puede nacer de nuevo. Pero es que yo me conozco, ya hemos leído la Biblia. Es más, 2021 leímos la Biblia en 90 días. Pero es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Pero yo todos los días estudio la Biblia. Me estoy escuchando 4 prédicas de 4 pastores diferentes. Te es necesario nacer de nuevo, dice el Señor. Pero yo recibo consejería por internet, por YouTube, por Twitter, por TikTok. Me llegan también consejos. Te es necesario nacer de nuevo. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta las redes sociales llegan acá, vean. ¿Y sabe qué dice el Señor? Nada de lo que hagas sin mí tendrá un buen resultado. Nada de lo que hagas sin mí tendrá un buen resultado. Para el mundo éxito es alcanzar todo lo que se pueda conseguir terrenalmente. Para Dios el éxito es decir, aunque me muera hoy, iré a la gloria eterna de Dios. ¡Aleluya! En eso sí hay diferencia. ¡Oh, gloria a Dios! Voy a cerrar. Voy a cerrar porque necesito que oremos. ¿Amén? Amén. Esto es hermoso. No me puedo llevar esto. La vida cristiana, a más de privilegios, a más de beneficios, está llena de sacrificios, de renuncia y de muerte. Eso tiene que bendecirlo, de verdad se lo digo. La vida cristiana, a más de beneficios,
buena vida, vida chévere, confort, a más de beneficios, a más de confort, a más de deleites. ¿Sabe qué dice? Está llena de sinsabores, está llena de sacrificios, está llena de dolor y de muerte. Eso es antibíblico, no, eso es bíblico. ¿Sabe qué dice Jesús? Tomen su cruz y síganme. Y si usted realmente va a tomar la cruz de Jesús, sabe que es doloroso. Sabe que a veces uno no quisiera cargar la cruz por el peso, ¿cierto? ¿Sabía usted que el madero que cargó Jesús era un madero rústico? Hoy en las pantomimas, perdónenme, tengo que decirlo. En las pantomimas que hacen en las calles de los viacrucis, ponen una cruz lijadita de icopor. Ponen una cruz de icopor. Y el que va ahí va simulando un peso, el que va ahí va simulando algo, pero no lleva nada. La verdadera cruz del creyente es espiritual. Y es la que lo lleva a morir todos los días de su vida. Usted da un paso y está muriendo. Usted da un paso y está muriendo. Usted da un paso y está muriendo. Hasta que cada día Dios dice: veo menos de ti y veo más de mí en tu vida. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19, ¿verdad? ¿Sí la tienen de memoria? ¿Y sabe qué dice Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué indica eso? Que hasta el último hálito de vida, hasta el último del respirar que podamos tener en esta tierra, necesitamos respirar por Cristo, en Cristo y para Cristo. Amén. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es el carácter verdadero? El saber que no fui llamado a gozar de privilegios, sino que en este camino de la vida cristiana hay dolor, hay entrega, hay renuncia y hay muerte. El grano que no cae a tierra jamás podrá dar fruto. Se te va a pasar la vida entre la bolsa si no te metes en tierra. Tú decides en esta mañana, bolsa o tierra. En la bolsita nada te va a afectar. En la bolsita todo va a estar igual. Siempre serás el mismo. Pero cuando caes a tierra y mueres, dejas de ser tú para empezar a ser Él. Para empezar a ser de Cristo. Usted puede recibir este mensaje en esta mañana en dos formas: en la bolsa o en tierra. Uy, qué palabra tan bonita. A mí me gustó y lo más importante, el pastor no se demoró hoy. De verdad. Y salir y seguir siendo la misma o el mismo. O decir, no importa cuánto se demoró el pastor, pero me hizo salir de la bolsa y me hizo caer en tierra y me hizo morir, porque realmente llegué en esta mañana con un basurero en el corazón y eso quería hacer estructuras en mi vida espiritual y eso quería ser el fundamento de mi vida espiritual, pero al encontrar esta basura tuve que sacarla y dejar limpio el terreno de mi corazón para que Él pudiera llegar y pudiera empezar a hacer su obra. La obra que Él quiere hacer, no la que yo he pensado que Él puede hacer conmigo. Hay una diferencia en lo que yo pienso a lo que Dios piensa. ¿Sabe qué dice la Escritura? Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos y que los míos. ¿Sabe qué dice Pablo? Cierro en esta mañana diciendo lo siguiente. Pablo llegó y dijo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Señor. ¿Y sabe cómo lo dijo? Si Dios quiere. Si Dios quiere. No es si yo quiero. Es si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Usted está dispuesto a dejar que Dios intervenga en esta mañana en su corazón?
¿Usted está dispuesto a morir con tal? Es que ¿sabe qué es lo que más cuesta en el orgullo y en el ego? Darle la razón al Señor. Eso es lo que más cuesta en la vida del ser humano. No es que yo doblegarme y hacerle sentir a la gente que tenía la razón. Eso me cuesta. ¿Y sabe qué dice el Señor? Olvídese de los que están a su lado. Porque la semilla cuando cae a tierra y muere cae sola. No cae acompañada. No cae acompañada, esa semillita cae sola. Y esa semillita es la que empieza a germinar, a brotar. Y empieza a salir lo nuevo. Ustedes quieren tantas cosas nuevas que dice el Señor, tienen que morir a las cosas viejas. Lo nuevo está a la puerta, lo nuevo está frente a nosotros. Pero ese pasado, esas fracturas, esas amarguras, esos fracasos, esos baches de la vida, se quieren quedar en el corazón. Pero la presencia de Dios está aquí en esta mañana para sacarlo. La decisión es suya. Gloria al Señor. ¿Te quieres quedar con eso en el corazón o quieres sacarlo del corazón? ¿Sabe qué dijo José cuando llegó a Egipto? Le dieron esposa. ¿Sí se acuerdan? Le dieron esposa de la línea del faraón. Le dijeron, usted al ser el segundo al mando, tiene derecho a reina, prácticamente. ¿Y sabe qué? Con el paso de los días, dice que tuvo ¿cuántos hijos? La mujer de faraón. 2 hijos. A uno le puso Efraín y al otro le puso Manasés. Y quiero hablar de Manasés. ¿Sabe qué significa Manasés? ¿Sabe cuál es el significado de Manasés? Dios me hizo olvidar. Tenía tanto dolor en su corazón al haber sido vendido por sus hermanos, al haber sido humillado por sus hermanos, al haber sido rechazado por sus hermanos. Y tenía tanto dolor en el corazón que cuando le nace este hijo, ¿sabe qué dice? Manasés, Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar, todo mi dolor se acabó, todo mi dolor se olvidó, eso quedó en el pasado, ya no hay más dolor. ¿Sabe qué sucede cuando ve a sus hermanos? Se le abrió esa herida que había sanado en falso. Cuando vio a sus hermanos sintió que algo se le rompió por dentro, sintió como si esa herida se abriera más todavía de lo que un día la había tenido. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que este hombre gritó, tuvo que gritar de dolor. Hay tormentas que nos harán gritar de dolor, tan solo para entender que necesitamos morir a nosotros mismos. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esta enseñanza en esta mañana? Que Manasés dijo, Dios me hizo olvidar, pero al ver a su familia, él sabía que no había olvidado y tampoco había perdonado. ¿Sabe qué quiere Dios de usted y de mí? Que perdonemos de verdad, que sanemos de verdad, que olvidemos de verdad. Perdonar es olvidar, porque cuando Dios nos perdona dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Hay 2 opciones: te quedas en la bolsa o caes a tierra y mueres. Te quedas en la bolsa, donde todo aparentemente va a estar ¿qué? En la bolsa no te tocará el agua. En la bolsa la incomodidad, como lo pegajoso de la tierra húmeda, no te va a afectar. En la bolsa ni calor ni frío. Estás en la bolsa. Y ahí nunca va a pasar nada. Pero tienes la decisión de coger un bisturí, rasgar la bolsa y lanzarse a tierra. Y decir, yo decido morir para dar fruto. Yo sé que hoy no se trata de mí, se trata de mis generaciones. Pero por mis generaciones me es necesario morir para ver el fruto en ellos. Habrán cosas que no alcance a recoger y a ver con mis ojos, pero las verán los ojos de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Cuando usted le entrega su vida al Señor,
todas sus generaciones tendrán un rumbo diferente y un destino diferente. Cuando usted le entrega su vida al Señor, sus hijos y los hijos de sus hijos verán un nuevo amanecer. Las tormentas más fuertes y más dolorosas son las que traen mayor gozo, mayor bonanza, mayor paz. ¿Se ha visto esas tormentas eléctricas? En el momento de la tormenta, ¿eso cómo suena? Y la tierra se estremece o no se estremece. Sí. Y uno siente temor y uno siente hasta miedo. Uno dice, uy, parece que como que se fuera a abrir la tierra. Estos días que hubo tormenta por acá, vaya, ahí tengo un video de cómo era que alumbraba de bonito. ¿Y sabe qué sucedió después? Todo en calma, todo en paz, todo en quietud. La tormenta es necesaria para que de tu vida y de mi vida se vaya y se rompa lo que a Dios no le sirve. Por eso Dios permite lo que permite. Porque Dios obra antes de y no después de. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? Imagínense uno librando batallas después de. ¿Qué dice el Señor? Voy a probar esto. Es que no, todo esto está grabado, iglesia. Hace menos de un mes el Señor dijo: el diablo los ha pedido para zarandearos. Y yo he orado al Padre, dice el Señor Jesucristo, para que no les falte la fe. Dios nos ama tanto que no nos evita el dolor. Dios nos ama tanto que no nos evita la muerte. A Lázaro no le evitó morir. A Lázaro lo dejó morir, para que cuando resucitara entendiera que a su lado siempre hubo uno más grande que un simple amigo. ¿Usted cree que Lázaro después de muerto volvió a mirar a Jesús con los ojos de amiguis? No, él sabía que era el maestro. Algo le latía en el corazón y hablaba con él y decía: en él hay algo diferente, en él hay algo especial. Pero la humanidad no lo dejaba acercarse. Pero después de que este hombre muere y es resucitado por Jesús, jamás volvió a ver a Jesús con los mismos ojos. ¿Sabe qué dicen muchos? Dios no lo va a dejar morir. Dios sí te va a dejar morir. Porque si no mueres, no podrás dar fruto. Yo sé que muchos cambiaron de canal ahí. Apague eso. ¿Sabe por qué? Porque es que esperamos siempre oír bendición. ¿Sabe por qué? Porque esperamos siempre oír cuando el profeta de Dios dice: y levanta las manos que veo esa Toyota en el color que la quieres. Y la gente llora y tiembla por algo material, pero su corazón no está transformado en lo espiritual. Y en esta mañana, ¿sabe qué dice el Señor? Levanta las manos y prepárate a morir. Entonces nadie levanta las manos. Uy, no, yo no me quiero morir. No, yo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Mueres o mueres. Porque es la única forma en la que verás la gloria de Dios. Si quiere, mi Cristian, por favor, suele un poquito al instrumental. Incline su rostro en esta mañana. Aleluya.